"Mom, we're leaving the city now. It'll be about a 4-hour drive." The voice of Mateo, my only son, came through the phone not as a request, but as a service order. My blood ran cold. Can you imagine it? The feeling of dedicating your entire life only to be treated like a servant by your own child? This is the true story of 6 decades of invisible sacrifice and a sacred promise. A cold smile formed on my lips as I looked out at the sea, a smile he couldn't see. He had no idea that this call was the last straw, the trigger for a silent rebellion I had been planning for a very long time. If you are listening from anywhere in the world, please leave a comment and subscribe, because there are truths that need to be spread, even if they might shake your beliefs. There are stories that, no matter how painful, must be told. Hay historias que, por muy dolorosas que sean, deben ser contadas. En la institución bancaria donde trabajé por 40 años, yo era la gerente que nunca se equivocaba, que salvaba las situaciones más complicadas, que conocía a cada cliente por su nombre y su historia. En casa, era la madre que crió a un hijo sola después de que mi marido, Antonio, muriera en un trágico accidente de trabajo cuando Mateo tenía apenas 8 años. Pero no fui solo una madre viuda. Me convertí en la guardiana de una promesa sagrada. En su lecho de muerte, con la voz rota y la mano aferrada a la mía, Antonio me hizo jurar algo. «Lupe», me susurró, «júrame que nuestro hijo nunca sentirá mi ausencia. Júrame que le darás todo, absolutamente todo lo que yo soñé con darle, que su vida será completa, sin importar el sacrificio». Y yo, con el corazón destrozado, se lo juré. Esa promesa se convirtió en la brújula y la cadena de mi vida durante las siguientes 4 décadas. Cada centavo que ahorré no era solo un ahorro, era el cumplimiento de un juramento. Durante todos esos años, cada centavo que ahorré, cada hora extra que hice, cada ascenso que conquisté con uñas y dientes, todo fue canalizado en una única dirección: garantizar que mi hijo tuviera todo lo que yo nunca tuve. La mejor escuela privada de la ciudad, curso preuniversitario, la carrera de logística en una universidad de renombre, un intercambio en el extranjero, capital inicial para abrir su primera empresa. Yo era su puerto seguro financiero, la aval de todos sus sueños, la mujer que transformaba números en hojas de cálculo para transformar hojas de cálculo en futuro. El problema es que al darle todo, me olvidé de guardar algo para mí misma. No estoy hablando solo de dinero, aunque la jubilación de gerente de banco no es exactamente generosa. Exactos $7 mensuales que apenas cubren los gastos básicos de una vida digna. Estoy hablando de dignidad, de respeto, de esa cosa simple que cualquier persona debería tener: el derecho a ser consultada sobre su propia vida. Pero volvamos a esa llamada que lo cambió todo. Era un lunes de enero de 2024, a las 2 de la tarde. Estaba en la cocina preparando mi almuerzo tardío, un lujo de jubilada, cuando el teléfono sonó con esa insistencia que solo los hijos logran tener cuando quieren algo urgente. «Hola, mamá». La voz de él sonó apresurada, como siempre. Mateo nunca tuvo tiempo, ni para crecer bien, en mi opinión. A los 35 años, era un hombre de negocios exitoso, dueño de una empresa de logística que movía millones, casado con Sofía, que venía de una familia numerosa y ruidosa. Aún no tenían hijos, pero Sofía lo compensaba siendo una tía dedicada de unos 8 sobrinos. «Hola, mi hijo», respondí, como siempre respondía, con ese tono de madre que está siempre disponible. Y entonces vino el bombardeo. No una petición, una comunicación, una orden disfrazada de conversación familiar. «Mira, decidimos que el puente de Semana Santa será ahí en tu casa. No te imaginas lo emocionada que se puso la gente de Sofía cuando se enteraron de tu casa en la playa. Toda la familia quiere conocerla. Va a ser una fiesta». Dejé de mover los frijoles en la estufa. La cuchara quedó suspendida en el aire mientras procesaba lo que acababa de oír. «¿Una fiesta?», pregunté, tratando de entender la información. «Sí, mamá, una convivencia familiar. Siempre te quejaste de que no conocías bien a la familia de Sofía. Ahora es la oportunidad perfecta. Están todos muy emocionados». Miré alrededor de mi casa,
Mi pequeña casa a la orilla del mar, con sus 3 cuartos pequeños, 2 baños compactos, una cocina en la que apenas cabían 2 personas cocinando al mismo tiempo. Mi refugio, mi santuario, el primer lugar en la vida que era verdaderamente mío. Mateo, ¿de cuántas personas estás hablando exactamente? Ah, no es tanta gente. Sofía, yo, sus padres, 2 hermanos, algunos primos, los sobrinos, unas 15 personas más o menos. Pero no te preocupes. La gente es tranquila y todo el mundo va a ayudar con algo. 15 personas en mi casa de 70 cuadrado metro durante 15 días de Semana Santa. Hijo, ¿dónde piensan que van a dormir todos? Mi casa solo tiene 3 cuartos pequeños. Nos las arreglamos, mamá. Puedes poner unos colchones inflables en el suelo. A los niños les encanta dormir en tiendas de campaña en el patio. Será como un campamento. Y usted no tiene que preocuparse por nada. Llevamos comida, llevamos bebida, organizamos todo. Organizar todo en mi casa, sin preguntarme si yo quería ser la anfitriona de un campamento de 15 personas que apenas conocía. ¿Y por cuánto tiempo piensan quedarse? Ah, todo el puente de Semana Santa extendido, unos 15 días. La gente consiguió empalmar las vacaciones y los niños están de vacaciones escolares. Va a ser perfecto. 15 días, 15 personas. En mi casa, donde apenas me había acostumbrado a vivir sola, fue en ese momento que sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue rabia, no fue tristeza, fue algo más frío y definitivo. Fue el momento en que una parte de mi mente, la parte que había sido entrenada durante 4 décadas analizando riesgos de crédito, se activó e hizo una evaluación clara de la situación. Cliente: Mateo Torres, hijo de la solicitante. Solicitud: uso irrestricto de propiedad de terceros por un plazo de 15 días. Garantías ofrecidas: ninguna. Consulta previa: inexistente. Evaluación de riesgo: altísimo. Veredicto: negado con restricciones. Quizás piensen que fui muy fría, pero 40 años en el banco me enseñaron que las emociones pueden nublar la razón, pero los números nunca mienten. Esto ya no era un asunto de sentimientos, sino un pésimo negocio donde la garantía era mi propia paz. Mamá, ¿estás ahí? ¿Se cortó la llamada? Estoy aquí, hijo. Entonces, ¿qué te parece? Va a ser increíble, ¿no? Todo el mundo está ansioso por conocer la casa. Respiré hondo. 40 años, gestionando el dinero de otros, me enseñaron una cosa. Cuando no puedes decir no en la primera conversación, la segunda siempre será más difícil. Mateo, necesito pensar en esto con calma. Pensar en que, mamá, es solo una casa de playa. ¿Para qué sirve una casa de playa si no es para recibir a la familia? ¿Para qué sirve una casa de playa si no es para recibir a la familia? Como si hubiera comprado una propiedad de $800 para que sirviera de salón de eventos gratuito para conocidos. Como si mi paz, mi privacidad, mi derecho a despertar en mi propia cama, sin tener a 15 extraños desayunando en mi cocina, no tuvieran valor alguno. Hijo, acabo de jubilarme. Compré esta casa para tener tranquilidad. ¿Tranquilidad, mamá? Tienes el resto de tu vida para tener tranquilidad. Ahora es momento de disfrutar a la familia. El resto de la vida para tener tranquilidad. A los 72 años, como si yo fuera inmortal, como si 60 años de trabajo ininterrumpido no fueran suficientes para merecer algunos años de paz. Pero no dije eso. No en ese momento, porque en ese momento una parte de mi cabeza ya estaba trabajando. La misma parte que analizaba propuestas dudosas de préstamo, que identificaba clientes que iban a dar problemas, que sabía cuándo un negocio estaba mal estructurado desde el principio. Y yo sabía, con la certeza fría de 40 años de experiencia bancaria, que si decía que sí a esa primera invasión, se convertiría en una rutina. Semana Santa sería solo el comienzo. Luego sería el puente de junio, después las vacaciones de diciembre, luego los cumpleaños, después los fines de semana. Mi casa se convertiría en la extensión gratuita de la vida social de mi hijo.
Mamá, necesito una respuesta para el miércoles, porque algunas personas necesitarán pedir días libres en el trabajo para empalmar con Semana Santa. El personal cuenta con eso. Y fue ahí donde cometió el error fatal. No era una invitación, era una formalidad. Él ya se lo había prometido a las 15 personas, ya había creado expectativas, ya se había comprometido. Mi respuesta era solo un sello en una decisión que ya estaba tomada. Mateo, te dije que necesito pensar. Mamá, por el amor de Dios, es algo simple. La gente ya está toda emocionada. Algunas personas ya están organizando sus días libres en el trabajo. No puedes deshacer esto ahora. No puedes deshacerlo. Como si yo tuviera alguna responsabilidad sobre las promesas que él hizo sin consultarme. Como si su vergüenza fuera más importante que mi dignidad. Hijo, voy a pensar y te daré una respuesta el miércoles. Está bien, mamá, pero piénsalo con cariño. ¿Sí? Es una oportunidad para que toda la familia se conozca mejor. Sofía está súper emocionada y siempre dijiste que querías conocer mejor a su familia. Después de colgar el teléfono, me quedé parada en la cocina durante casi una hora con el almuerzo enfriándose en el plato. Los frijoles se habían pegado en el fondo de la olla, pero ni siquiera me di cuenta. Me quedé allí escuchando el ruido de las olas por la ventana abierta, tratando de procesar lo que había sucedido. A los 72 años, descubrí que había vivido toda la vida como una empleada. Empleada del banco, empleada de la familia, empleada de los sueños de los demás. Siempre eficiente, siempre disponible, siempre dispuesta a hacer un poquito más de lo que se esperaba. ¿Y a dónde me llevó eso? A ser tratada como un recurso a ser utilizado, una infraestructura a ser aprovechada, un activo que no sabía decir no. Esa tarde, sentada en la terraza de la casa que compré con mis propios ahorros, mirando el mar que elegí como vecino para mis últimos años, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ya no sería la empleada de la familia. Si mi hijo quería tratar nuestra relación como un negocio, entonces hagamos negocios, pero con reglas claras, con contratos firmados, con una tabla de precios. Mateo estudió administración. Sofía trabajaba en marketing. Entendían de negocios. Era hora de hablar en el idioma que ellos conocían. Y la primera lección de cualquier curso de administración es clara: no existe el almuerzo gratis. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no sentía en años. ¿Sabes cuando pasas toda la noche procesando una decisión difícil y te despiertas sabiendo exactamente lo que tienes que hacer? Fue así. Pero antes de contar lo que hice, necesito que entiendas cómo llegué hasta aquí, a esta casa a la orilla del mar, en este momento de inflexión en mi vida. La historia de mi liberación comenzó casi un año antes de esa llamada de Mateo. Fue un jueves común de marzo de 2023, de esos en los que el banco hervía con el movimiento de fin de mes. Yo estaba en mi puesto, como siempre, analizando propuestas de financiamiento cuando doña Isabel Herrera apareció en mi ventanilla. Doña Isabel no era una clienta común, era una magistrada jubilada, una mujer de 80 años que manejaba sus negocios con la precisión de quien pasó la vida entera desentrañando leyes y contratos. Había venido a resolver asuntos de la herencia de su marido, un proceso complicado que yo estaba ayudando a organizar desde hacía meses. Guadalupe, dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio. Necesito hacerte una pregunta personal. ¿Te importa? Claro que no, doña Isabel. Siéntase cómoda. ¿Ya pensaste en parar? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Parar cómo, doña Isabel? ¿Parar de ser la empleada de la vida de los otros? Guadalupe, te he observado por meses. Llevas un peso encima que no es solo el del trabajo. Es como si estuvieras cumpliendo una sentencia autoimpuesta, resolviendo los problemas de todo el mundo, menos los tuyos. Dime una cosa, ¿qué promesa le hiciste a alguien hace tanto tiempo que sigues pagando hasta hoy? Parar de ser la mujer que cuida de todo y no es cuidada por nadie. Lo dijo mirándome directamente a los ojos, con esa firmeza de quien sabe que está tocando una herida expuesta. Y era cierto, en esos últimos meses me había estado sintiendo extraña en mi propio trabajo. 40 años en la misma empresa, ayudando a la gente a realizar sus sueños, organizando la vida financiera de familias enteras.
Y yo allí, a los 71 años, sin saber muy bien cuál era mi próximo paso. No sé si entiendo, doña Isabel. Guadalupe, tienes 71 años, tendrás una jubilación garantizada de $7 mensuales, tienes un fondo de retiro que alimentaste religiosamente durante décadas y ninguna obligación de quedarte aquí, escuchando a la gente quejarse de las tasas de interés. Ella sonrió. ¿Ya pensaste en hacer algo solo para ti? ¿Solo para mí? La frase resonó en mi cabeza como una canción que escuchas por primera vez pero que parece familiar. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? No sabría ni por dónde empezar, admití. Empieza preguntando. Si el dinero no fuera un problema en absoluto, ¿dónde te gustaría despertar todos los días durante los próximos 10 años? La respuesta vino sin dudar. En la playa. Entonces, listo. Problema identificado y solución señalada, dijo, golpeando la mano en la mesa como quien da un martillazo en una decisión judicial. Vas a comprar una casa en la playa. Doña Isabel, ¿está loca? Una casa en la playa cuesta una fortuna. Guadalupe, sabes exactamente cuánto tienes invertido en todas las modalidades, ¿no? Claro que lo sabía. Soy gerente de banco desde hace 40 años. Tenía $780 invertidos en diferentes modalidades. $400 en el fondo de retiro, $240 en CETES, $100 en la cuenta de ahorros y $40 en el Afore. Era el resultado de 40 años de ahorro disciplinado y vida ordenada. Entonces sabes que puedes comprar una casa en la playa hoy mismo si quieres. La cuestión es, ¿tienes el valor? Valor. Esa era la palabra clave que necesitaba escuchar. A veces, una sola pregunta puede encender la llama que creíamos apagada. Lo que Guadalupe hizo después no fue solo valiente, fue una clase maestra de estrategia. No te despegues, porque aquí empieza la verdadera transformación. Salir de casa ese día fue como salir de una consulta médica con un diagnóstico que lo cambia todo. Doña Isabel había identificado una enfermedad que ni siquiera sabía que tenía. Estaba viviendo en función de los demás desde hacía tanto tiempo que olvidé cómo era vivir en función de mí misma. Esa misma semana comencé a investigar, no de forma desesperada, sino metódica, como siempre hacía todo en la vida. Creé hojas de cálculo detalladas con precios, ubicaciones, costos de mantenimiento, impuestos anuales. Pasé los fines de semana visitando ciudades costeras en un radio de 200 kilómetros de la capital. Quería algo lo suficientemente cerca para no sentirme aislada, pero lo suficientemente lejos para sentirme libre. Fue en uno de esos viajes que conocí Playa de las Gaviotas Blancas. El nombre ya me conquistó antes de ver el lugar. Playa de las Gaviotas Blancas sonaba como poesía, como un verso que guardas en la memoria sin esfuerzo. Era un pueblito pequeño, de esos que tienen una calle principal, 2 panaderías, una farmacia y todo el mundo se conoce por su nombre. El tipo de lugar donde puedes caminar sola a las 6 de la mañana sin mirar por encima del hombro, donde los vecinos saludan incluso sin conocerte. La casa que me enamoró no era la más grande ni la más bonita que visité. Era la más honesta, una casa de una planta, pintada de blanco con detalles en azul claro, 3 cuartos pequeños pero bien aprovechados, 2 baños sencillos pero funcionales, una cocina compacta que daba al patio y una terraza que daba directamente al mar. No había nada de lujoso u ostentoso. Era una casa que parecía hecha para ser vivida, no para impresionar. La propietaria era una señora llamada Elena, de 68 años, que vendía porque su marido había fallecido e iba a vivir con su hija en la capital. Mientras me mostraba las habitaciones, contando historias de los 15 años que vivió allí, me imaginé despertando en esa cama con vista al mar, tomando café en esa terraza, escuchando el ruido de las olas, regando plantas en un jardín que sería realmente mío. ¿Usted tiene familia?, preguntó Elena mientras tomábamos un café en la cocina. Tengo un hijo. Es empresario, muy ocupado. ¿Viene a visitarla con frecuencia? No mucho. Ya sabe cómo es la vida ajetreada. Sí, sé, dijo,
moviendo el azúcar en el café con esa lentitud de quien no tiene prisa. Mire, ¿puedo darle un consejo de quien aprendió en la práctica? Compre una casa pensando en usted, no en los demás. Los demás tienen sus vidas para vivir. Usted tiene la suya, ¿sabe? Las palabras de alguien que había aprendido la lección que yo todavía estaba descubriendo. La casa costaba $740, una cantidad significativa, pero dentro de mis posibilidades. Usé $600 de mis reservas invertidas y financié $140. En 24 mensualidades de $6,4 Era ajustado en el presupuesto de la jubilación, pero era factible. Y sobre todo, era la primera vez en la vida que tomaba una decisión financiera importante, pensando exclusivamente en mi bienestar. 6 semanas después, en mayo de 2023, estaba firmando la escritura de compraventa en la notaría de Playa de las Gaviotas Blancas. Fue la primera vez en la vida que gasté una cantidad significativa de dinero, sin consultar a nadie, sin pensar en las consecuencias para terceros, sin pedir la opinión de Mateo. La mudanza ocurrió de forma planificada y gradual. Primero empecé a ir los fines de semana largos. Después negocié una reducción de jornada en el banco a 3 días por semana. En septiembre de 2023, finalmente me jubilé. En octubre, me mudé definitivamente, dejando atrás 40 años de rutina urbana y tráfico congestionado. Los primeros meses fueron de puro descubrimiento. Despertar sin despertador, desayunar escuchando el ruido de las olas, caminar por la playa al final de la tarde, hacer compras en la tiendita de la esquina, donde don Joaquín me saludaba por mi nombre. Era una vida simple, más lenta, pero era genuinamente mi vida. Por primera vez en 71 años, no estaba cumpliendo horarios o metas establecidos por otras personas. Mateo visitó la casa por primera vez en noviembre de 2023, 3 semanas después de mi mudanza definitiva. Llegó un sábado por la mañana conduciendo su BMW plateado acompañado de Sofía. Su reacción fue exactamente la que esperaba, pero esperaba sin que me gustara. «Mamá, qué casa tan bonita. Te luciste con la elección». Hablaba como si fuera un asesor inmobiliario evaluando una inversión. Caminó por las habitaciones, midiendo con los ojos, calculando posibilidades. En la terraza se detuvo y se quedó contemplando el mar con esa expresión de quien estaba haciendo cuentas mentales. Imagina las fiestas que se pueden hacer aquí. Mira este espacio y esta vista. Mamá, hiciste un excelente negocio. Sofía fue más sutil, pero no menos reveladora. Guadalupe, qué privilegio tener un lugar así. Debe ser maravilloso tener una casa de playa para relajarse. ¿Casa de playa para relajarse? Como si fuera una propiedad secundaria, una inversión de ocio. No mi casa, no mi hogar, una casa de playa para relajarse. Durante el almuerzo, mientras preparaba un pescado a la veracruzana en la pequeña cocina, donde literalmente solo cabía una persona cocinando, escuché pedazos de su conversación en la terraza. Amor, imagina los puentes que podemos pasar aquí, y mira el tamaño de este patio. Se puede recibir a bastante gente. Sí, y tiene estos 3 cuartos. Cabe una familia entera. Tu mamá fue estratégica, compró en una ubicación perfecta. No estaban admirando mi logro personal, estaban haciendo planes para él. En la segunda visita, en diciembre de 2023, Mateo llegó con una lista mental de sugerencias de mejoras. Mamá, ¿qué tal si contratamos a un carpintero para hacer una mesa grande en la terraza? Y ese cuarto más pequeño, podríamos poner una litera. Cabría más gente. Sería una inversión que valorizaría el inmueble. Hijo, me gusta la casa como está. Mamá, pero piensa en el potencial de uso. Con unas adaptaciones básicas, esto se convierte en un punto de encuentro familiar. Y otra cosa, ¿ya pensaste que los fines de semana que no estés aquí, puedes dejar que algún pariente la use? Es una pena dejarla vacía. Dejar que un pariente la use en mi casa, en mi refugio personal. En la tercera visita, 2 semanas antes de la llamada que lo cambió todo, llegó hablando de un proyecto más ambicioso. Construir un asador de ladrillo en el patio trasero y tal vez un área techada para proteger del sol. Sería el diferenciador que falta, mamá.
Un área de asador valoriza cualquier inmueble playero en al menos $40 o $60 pesos. Fue ahí que me di cuenta con una claridad cristalina. Mi hijo no veía mi casa como mi hogar. La veía como un activo familiar subutilizado, una oportunidad de entretenimiento mal aprovechada, una inversión colectiva que necesitaba ser optimizada para el bien de todos. Y la llamada de ese lunes de enero de 2024 fue solo la conclusión lógica de un proceso que ya estaba en marcha desde hacía meses. Mateo no estaba planeando invadir mi casa. En su cabeza, él estaba finalmente poniendo en uso un recurso familiar que estaba siendo desperdiciado. Pero en mi cabeza, 40 años de experiencia bancaria estaban haciendo sonar todas las alarmas. Cliente de altísimo riesgo, operación sin garantías, historial consistente de falta de respeto a los límites. Porque, seamos sinceros, todas las veces que dijo, vamos a ayudar, la gente es tranquila, no te preocupes por nada, yo ya sabía que, al final de cuentas, quien iba a lavar 15 juegos de platos, quien iba a limpiar la arena esparcida por toda la casa, quien iba a reponer el papel higiénico y encontrar soluciones creativas para alojar a 15 personas en 70 cuadrados metros, sería exclusivamente yo. Y fue por eso que esa mañana de martes siguiente a la llamada, me desperté sabiendo exactamente qué hacer. Le llamé a doña Isabel. Hola, doña Isabel. Soy Guadalupe. ¿Tiene unos minutos libres? Necesito urgentemente un consejo jurídico muy específico. Claro que sí, Guadalupe. Ven a mi casa cuando quieras. Te espero, respondió ella con su habitual calidez. Media hora después, estaba tocando el timbre de su apartamento en el centro de la ciudad. Guadalupe, querida, entra, dijo doña Isabel, haciéndome pasar. Café o té. Café, por favor. Y gracias por recibirme con tan poca antelación un martes. El apartamento de doña Isabel era exactamente como imaginaba que sería. Elegante sin ser ostentoso, lleno de libros de derecho y con ese olor a madera encerada que siempre tienen las casas de la gente culta. Me sirvió café en tazas de porcelana y se sentó en el sillón frente al sofá donde yo estaba. Cuéntamelo todo, con detalles. Le conté sobre la llamada del día anterior, sobre las visitas anteriores de Mateo, sobre cómo me sentía siendo tratada como una empleada por mi propia familia. Doña Isabel me escuchó en silencio, tomando notas en una libreta jurídica, como si estuviera llevando a cabo una consulta formal. Guadalupe, estás siendo víctima de una forma sutil, pero clara, de abuso emocional. En el ámbito jurídico lo llamamos explotación familiar. Ocurre cuando un miembro de la familia utiliza los lazos afectivos para obtener ventajas materiales significativas, sin ofrecer contrapartidas adecuadas. Pero es mi hijo, doña Isabel. ¿Y qué? Ser hijo no da derecho vitalicio a ser un parásito. Lo dijo con la naturalidad de quien comentaba el clima. Guadalupe, respóndeme una cosa. Si un completo extraño llegara a tu casa y te dijera, voy a traer a 15 personas para pasar 15 días aquí. Tú organizas todo y no cobras nada, ¿qué harías? Llamaría a la policía de inmediato. Entonces, ¿por qué es diferente cuando quien lo hace es tu hijo? ¿Por qué su ADN le da derechos que le negarías a cualquier otra persona? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras movía el azúcar en el café. ¿Por qué era diferente? Porque soy su madre. Las madres hacen sacrificios por sus hijos. Guadalupe, ya has hecho 40 años consecutivos de sacrificios. Criaste a ese muchacho sola, pagaste escuela privada, universidad, ayudaste a montar su empresa. ¿En qué momento dejas de demostrar que eres una buena madre? Doña Isabel se levantó y fue a una estantería, volviendo con un libro grueso sobre derecho familiar. Te voy a enseñar algo que aprendí en 40 años de magistratura. El afecto no te protege de la explotación. Al contrario, muchas veces la facilita. La gente abusa precisamente de aquellos a quienes ama porque sabe que el amor impide la reacción defensiva. Abrió el libro en una página marcada con un post-it amarillo. Aquí, artículo 830 del Código Civil. El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes.
Eres la propietaria de tu casa. Tienes el pleno derecho legal de decidir quién puede o no quedarse allí. Pero no quiero pelear con mi hijo. ¿Quién dijo algo sobre pelear? Estoy hablando de establecer una relación comercial clara. Tu hijo es empresario, ¿no? Entonces hablemos el único idioma que él realmente entiende: negocios. Doña Isabel cerró el libro y me miró con esa sonrisa que debió haber intimidado a abogados incompetentes durante décadas. Guadalupe, vas a transformar tu casa en una microempresa de alojamiento familiar. ¿Cómo? Un alojamiento familiar con registro legal, con RFC, con tabla de precios, con reglas de funcionamiento escritas. ¿Tu hijo quiere usar tu propiedad comercialmente? Perfecto, pero va a pagar como pagaría cualquier cliente. La idea era tan simple y tan obvia que no podía creer que no se me hubiera ocurrido antes. ¿Pero no es eso demasiado drástico? Drástico sería que sacrificaras tu salud mental y tu tranquilidad para satisfacer el ego descontrolado de tu hijo. Esto es solo una medida de protección patrimonial con una base legal sólida. Doña Isabel tomó una hoja de papel con membrete y comenzó a hacer anotaciones técnicas. Pensemos en la logística jurídica. Primero, necesitas darte de alta en el SAT con un RFC para actividades empresariales. Dado el volumen de ingresos que podrías generar, lo más adecuado sería registrarte como persona física con actividad empresarial. Segundo, necesitas una tabla de precios realista para el mercado. Tercero, necesitas reglas claras de funcionamiento por escrito. Cuarto, necesitas un letrero profesional que identifique el establecimiento. Doña Isabel, ¿cuánto va a costar eso? Para montar todo básico y funcional, menos de $8. El contador cobra $1.6 para abrir la microempresa. El permiso municipal son $600. El letrero cuesta unos $1.2. Material básico, unos $1. El resto es organización personal. Sacó su laptop y comenzó a investigar valores reales de alojamientos en la región. Mira aquí. Los alojamientos familiares en Playa de las Gaviotas Blancas cobran entre $130 y $170 la noche por persona, incluyendo el desayuno. Tu casa tiene capacidad real para alojar a cuántas personas durmiendo adecuadamente. Pensé de manera realista en las camas, los sofás, el espacio disponible y las limitaciones físicas de la casa. 10 personas durmiendo cómodamente. 15 sería el límite absoluto, con gente en el sofá, cama de la sala y colchones individuales en el suelo del cuarto más grande. Más que eso, es imposible. Entonces, calculemos con realismo. 15 personas por 15 días a $140 la noche. Un precio medio justo para un alojamiento familiar con desayuno incluido. Son 30 y $1.5. El número me pareció alto, pero cuando calculé el trabajo involucrado, tenía sentido. Es exactamente el valor que tu hijo esperaba que donaras gratuitamente a la familia de Sofía. La diferencia es que ahora tienes una conciencia clara de lo que se te está solicitando. Tenía toda la razón. Cuando pones números reales a una situación, se vuelve mucho más transparente. ¿Y si decide pagar sin quejarse? Mejor aún, transformas una invasión en una fuente de ingresos legítima, pero apuesto a que no querrá pagar, porque la gracia siempre estuvo en conseguirlo todo gratis. Pasamos el resto de la tarde planeando cada detalle. Doña Isabel me dio el teléfono de Ricardo, un contador conocido suyo desde hace años, que podría abrir la microempresa de forma rápida y legal. Me explicó sobre las licencias básicas necesarias. Un permiso municipal simplificado sería suficiente para empezar. Las otras licencias, de sanidad, de protección civil, solo serían obligatorias después si quisiera expandirme a una operación comercial amplia. Para un alojamiento familiar ocasional, el permiso municipal es perfectamente suficiente, me tranquilizó. Me ayudó a calcular una tabla de precios justa y competitiva, que cubriera todos los costos operativos y además generara un margen de beneficio razonable. Ahora, la parte más importante de todo, dijo, tomando otra hoja. Las reglas de la casa por escrito. Debes dejar meridianamente claro que esto es un establecimiento comercial con normas,
no la casa de la abuelita disponible para el desorden. Empezamos a enumerar metódicamente. Check-in a las 15, check-out a las 11. Silencio riguroso después de las 22. Prohibido fumar en cualquier ambiente cerrado. Consumo de bebidas alcohólicas permitido exclusivamente en el área externa. No se permiten mascotas. Los daños al patrimonio se cobrarán íntegramente aparte. Se prohíbe el uso de equipos de sonido a volumen alto después de las 20. Máximo riguroso de 2 personas por habitación. Los extras duermen obligatoriamente en la sala con equipos proporcionados por el alojamiento. Esto será más que suficiente para dejar absolutamente claro que no es una fiesta descontrolada en casa de mamá, dijo doña Isabel con satisfacción profesional. ¿Y si se enfurece conmigo? Guadalupe, tu hijo tiene 35 años cumplidos. Si no puede entender que la propiedad privada no es un área de recreo gratuita, el problema de desarrollo no es tuyo. Salí de casa de doña Isabel con una carpeta llena de notas detalladas y una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no era ansiedad, era algo parecido a lo que sentí el día que firmé la compra de la casa. La sensación clara de estar tomando el control total de mi propia vida. Tomar el control de tu propia vida. Suena simple, ¿verdad? Pero para una mujer de mi edad, después de toda una vida sirviendo a los demás, fue como aprender a caminar de nuevo. Daba miedo, sí. Pero por primera vez sentí que el suelo bajo mis pies era verdaderamente mío. El miércoles por la mañana, 24 de enero de 2024, llamé al contador Ricardo. Era un hombre de 48 años, eficiente y directo. Doña Guadalupe, para la microempresa de alojamiento familiar, voy a necesitar algunos documentos específicos. INE, CURP, comprobante de domicilio actualizado y la escritura registrada de la casa. El proceso completo tarda de 12 a 15 días hábiles para quedar totalmente regularizado. ¿Y las licencias municipales? Para empezar la operación básica, solo necesita el permiso municipal simplificado. Cuesta $600 y sale en una semana hábil. Las otras licencias específicas son solo si usted quiere convertirse en una posada comercial registrada, con publicidad pública, sitio de reservas, esas cosas más complejas. Perfecto. Era exactamente lo que necesitaba para empezar. La semana siguiente, me sumergí en el proyecto con la misma dedicación meticulosa que dedicaba a los análisis de crédito más complejos en el banco. Reuní todos los documentos para el contador. Fui personalmente al ayuntamiento a solicitar el permiso. Investigué proveedores básicos, ropa de cama extra de calidad, toallas nuevas, productos de limpieza profesionales. La parte más simbólica fue mandar a hacer el letrero. Encargué en una carpintería local una pieza de madera de demolición tratada, pintada a mano, con letras azules sobre fondo blanco. Alojamiento familiar Páginas del Mar. Habitaciones con desayuno. RFC. En trámite. Debajo, un espacio para poner el número del RFC cuando estuviera listo y el teléfono de contacto. Doña Guadalupe, la madera de demolición necesita un tratamiento antihongos especial para aguantar la brisa marina. Estará lista el viernes de la próxima semana, avisó el carpintero, sin ningún problema. Es para una ocasión muy especial. Cuando el letrero estuvo listo, el 2 de febrero, llamé a don Juan, mi vecino, para que me ayudara a instalarlo en la entrada de la propiedad. Era un hombre de 62 años, jubilado de la construcción civil, que se había convertido en un amigo cercano en mis meses de vida playera. Doña Guadalupe, ¿de verdad va a alquilar habitaciones?, preguntó mientras atornillábamos el letrero en el portón de entrada. Eventualmente, don Juan, para situaciones muy específicas. ¡Qué buena idea! La ciudad necesita más opciones de alojamiento familiar honesto y bien cuidado. Los hoteles de aquí o son muy caros o son demasiado básicos. Alojamiento familiar honesto. Era exactamente eso lo que quería ofrecer. Un lugar acogedor, limpio, con reglas claras y respetadas, donde la gente se sintiera bienvenida, pero respetara rigurosamente los límites de la casa. ¿Y ya tiene clientes interesados? Tengo una familia de 15 personas que quiere pasar toda la Semana Santa aquí, respondí,
tratando de controlar una sonrisa. Vaya, qué grupo tan grande. Va a dar un trabajo considerable, pero también dará un retorno financiero. Don Juan tenía toda la razón. Iba a dar trabajo e iba a dar dinero, pero sobre todo, iba a dar respeto. Ese viernes por la noche, 2 de febrero de 2024, sentí por primera vez el peso real y concreto de lo que estaba haciendo. No era una broma, no era un capricho de una señora jubilada aburrida, era una decisión empresarial seria y planificada que cambiaría completamente y para siempre la dinámica de mi relación con mi hijo. Le llamé a doña Isabel. Tengo miedo, admití honestamente. ¿Miedo de qué, específicamente? De estar siendo demasiado cruel, de estar destruyendo nuestra relación familiar para siempre. Guadalupe, respóndeme una cosa con total sinceridad. ¿Tenían una relación familiar verdadera o tú tenías una función de servicios gratuitos? La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta era dolorosamente obvia. Tenía una función. Entonces no estás destruyendo una relación. Estás renegociando los términos de un contrato de trabajo que llevaba años completamente desequilibrado. ¿Y si nunca más me habla? Entonces, descubrirás de una vez por todas si te ama como persona o si solo ama los servicios gratuitos que prestabas. Cualquiera de las dos respuestas será esclarecedora y útil. Doña Isabel tenía razón, como siempre. Había pasado 72 años de mi vida sin saber a ciencia cierta si era amada por quien era o por lo que hacía por los demás. Era hora de descubrir la verdad. Mateo llamó el miércoles siguiente, 7 de febrero de 2024, exactamente en el plazo que él mismo había establecido. ¿Y bien, mamá? ¿Ya pensaste en nuestra conversación? Necesito confirmar con la gente hoy mismo. Sí, pensé, hijo. De hecho, tengo una novedad importante que contarte. ¿Qué novedad? Decidí abrir un alojamiento familiar. Silencio prolongado al otro lado de la línea. ¿Cómo? Un alojamiento. Un alojamiento familiar registrado. Habitaciones con desayuno, esas cosas. Ya tengo hasta el RFC en trámite. Mamá, ¿estás hablando en serio? Completamente en serio. Tanto que ustedes van a ser mis primeros huéspedes oficiales. ¿Huéspedes? Así es. Para 15 personas por 15 días, el valor total es de $31.5. Incluye desayuno diario y cambio de ropa de cama cada 3 días. El silencio que siguió duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Mamá, ¿estás bromeando? No, no estoy bromeando, hijo. Incluso, puedo hacer un descuento familiar especial. 15%. Queda en $26.775. Imaginen la cara de Mateo al otro lado de la línea. La mujer que siempre decía sí, ahora le hablaba de precios y descuentos. Este es el primer golpe sobre la mesa, la primera vez que Guadalupe le pone un precio a su paz. ¿Cómo reaccionará un hijo acostumbrado a tenerlo todo gratis? La respuesta definirá el futuro de su relación. Mamá, esto es completamente ridículo. Soy tu hijo, y yo soy tu madre, pero ahora también soy una empresaria. La conversación con Mateo terminó con él colgándome el teléfono. No era exactamente lo que esperaba, pero tampoco me sorprendió. 40 años, gestionando cuentas bancarias, me enseñaron que la primera reacción de cualquiera cuando escucha un no por primera vez en su vida es siempre la indignación furiosa. Durante el resto de la semana no recibí ninguna llamada de él. Silencio total y absoluto. Era la misma táctica que siempre usaba de niño. Ignorar a su madre hasta que se diera por culpa o cansancio. Funcionaba perfectamente cuando tenía 8 años y quería un juguete caro. A los 35, intentar la misma estrategia emocional para conseguir una casa de playa gratuita sonaba simplemente infantil y vergonzoso. El lunes siguiente, 12 de febrero de 2024, recibí una llamada de Sofía. Eran las 8 de la mañana, un horario estratégico para pillarme más vulnerable. Guadalupe, hola, ¿cómo está? Su voz era demasiado dulce, de esa manera calculada que la gente usa cuando intenta sortear una situación delicada sin una confrontación directa. Hola, Sofía. Estoy bien, gracias.
¿Y tú? Ah, yo estoy bien. Escucha, Mateo me contó sobre el alojamiento. ¡Qué idea tan creativa! Creativa. Código diplomático refinado para completamente loca. Pero intentemos ser educados. Gracias, querida. Estoy emocionada con el nuevo proyecto. Sí, me imagino que sí. Pero escucha, sobre nuestro viaje de Semana Santa, ¿no podríamos hablarlo con más calma? Es que la gente de mi familia ya está toda emocionada. Algunas personas ya pidieron días libres en el trabajo, organizaron cuidadores para sus mascotas. El clásico chantaje emocional progresivo. La última carta siempre era hacerme sentir culpable por las consecuencias prácticas de las promesas que ellos hicieron sin consultarme. Sofía, son muy bienvenidos, como huéspedes de pago del alojamiento. Pero Guadalupe, ¿no cree que está siendo un poquito inflexible? Es familia. Siempre ha sido familia. Por eso mismo, estoy haciendo un descuento especial del 15%. Para extraños, sería mucho más caro. Escuché un suspiro largo y controlado al otro lado de la línea. Deja que hable bien con Mateo. ¿Sí? Estoy segura de que podemos encontrar una solución. Claro, querida. Cualquier cosa, solo contáctame. Martes y miércoles pasaron en silencio. El jueves, 15 de febrero, Mateo llamó de nuevo, esta vez con una voz más controlada y calculadamente diplomática. Mamá, necesitamos hablar con seriedad sobre toda esta situación. Claro, hijo. ¿Ya decidiste si vas a querer hacer la reserva oficial? Mamá, por favor, dejemos esta actuación innecesaria. Sabes que esto es una exageración absurda. ¿Exageración por qué? Exactamente. Porque soy tu hijo. Porque compraste esta casa pensando en el bienestar de la familia. Porque la familia no le cobra a la familia. Interesante evolución del discurso. Ahora, la casa que compré específicamente para tener tranquilidad en mi vejez se había transformado en una propiedad familiar colectiva. Y la familia no le cobra a la familia, pero aparentemente la familia puede usar a la familia como un hotel gratuito sin previo aviso. Mateo, compré esta casa pensando exclusivamente en mi bienestar personal, no en la herencia anticipada de nadie. Y sobre que la familia no le cobra a la familia. La familia tampoco abusa de la familia. Abusa, mamá. ¿Qué palabra tan fuerte es esa? Solo queremos pasar un tiempo agradable contigo. Querer pasar un tiempo conmigo sería una cosa. Querer usar mi casa como centro de operaciones para una convivencia de 15 personas durante 15 días es una situación completamente diferente. Más silencio calculado. Luego su voz se volvió ligeramente más dura y menos diplomática. Está bien, mamá. Te voy a decir algo claro. Si así es como quieres que sea nuestra relación, vamos a ir de todos modos. Voy a pagar tu alojamiento, pero quiero que sepas que esto va a cambiar para siempre nuestra relación familiar. Hijo, nuestra relación ya cambió hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora tiene reglas transparentes y escritas. Está bien. ¿Cuánto es el valor total? $26.775, ya con el descuento familiar del 15%. Necesito el 50% de anticipo para confirmar la reserva formal. El resto se puede pagar a la llegada. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Y Mateo, como es un alojamiento familiar profesional, tenemos algunas reglas específicas que necesito explicar detalladamente antes de la confirmación. Deja las reglas para después. Voy a hacer la transferencia hoy mismo. El 16 de febrero de 2024. A las 2 de la tarde, mi celular sonó con la notificación bancaria que lo cambiaría todo. $13.387. 50 pesos depositados. El primer ingreso oficial del alojamiento familiar Páginas del Mar. Me quedé mirando la pantalla del celular durante largos minutos, sin poder creerlo del todo. Esa cantidad representaba mucho más que dinero en el banco. Representaba el reconocimiento oficial, aunque forzado y reacio, del valor real de lo que estaba ofreciendo. Representaba el fin definitivo de mi condición de empleada familiar gratuita y disponible. Llamé inmediatamente a doña Isabel. Pagó el anticipo. Anuncié en cuanto contestó. Maravilloso.
¿Y cómo te sientes con eso? Extraña, aliviada, un poco triste también. Triste. ¿Por qué específicamente? Porque una parte de mí todavía esperaba que entendiera la situación sin necesidad de llegar a este punto extremo. Guadalupe, algunos hijos adultos solo aprenden a valorar y respetar a sus padres cuando dejan de recibir absolutamente todo gratis. Puede que le hayas hecho el mayor favor educativo de su vida, o puede que hayas destruido vuestra relación familiar para siempre. Si una relación se destruye porque establecemos límites saludables y justos, ya estaba fundamentalmente destruida, solo que no teníamos el valor de admitirlo. Una vez más, las palabras de doña Isabel resonaban con una verdad innegable, pero eso no hacía la situación emocionalmente menos dolorosa. Las 2 semanas que precedieron a su llegada fueron de preparación intensa y metódica. Era finales de febrero y principios de marzo de 2024. Sabía perfectamente que, incluso cobrando el valor íntegro, no podría encargarme de cocinar y limpiar para 15 personas sola, manteniendo el estándar de calidad prometido. Hablé de nuevo con don Juan sobre recomendaciones de ayuda profesional de confianza. Doña Guadalupe, está Lucía, que es vecina mía desde hace 5 años. Trabaja por días. Es una mujer seria, trabajadora. No habla de la vida de los demás. ¿Quiere que la llame para que hablen? Sí, quiero, don Juan. Necesito a alguien realmente confiable y competente. Lucía apareció al día siguiente, 20 de febrero. Era una mujer de 41 años, morena, con el pelo siempre recogido en un práctico chongo, con esa manera directa y sin rodeos, de quien lleva mucho tiempo cuidando la casa de otros y sabe exactamente lo que funciona. Don Juan me explicó que necesita ayuda durante 2 semanas completas. Va a ser un grupo muy grande, 15 personas. Va a ser un trabajo pesado y constante, 15 personas. Madre mía, pero si están pagando el alojamiento adecuadamente, es trabajo honesto. Y el trabajo honesto siempre es una bendición. Lo dijo, pero con una sonrisa genuina y decidida. ¿Tiene experiencia con grupos grandes? Sí, la tengo. Trabajé 3 años en la casa de playa de una familia de empresarios de la Ciudad de México. Siempre traían a 20, 25 personas en los puentes largos. Aprendí a lidiar con grupos grandes. El secreto es tener una rutina muy bien organizada y no dejar que se acumule el desorden ni por un minuto. ¿Y qué hacía usted allí exactamente? Limpieza general, organización, desayuno completo, control de inventario, todas esas cosas. Lo importante es mantener el ritmo y no dejarse abrumar por el volumen. Perfecto. ¿Cuánto cobra por día de trabajo? $180 al día, trabajando de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Si es necesario trabajar de noche para eventos especiales, se cobra aparte con un extra. Era un valor que encajaba perfectamente en mi presupuesto planificado y que tenía todo el sentido, considerando el trabajo extra que darían 15 huéspedes durante 2 semanas. Hecho, puede empezar el jueves anterior a su llegada para que organicemos todo. Doña Guadalupe, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. Esa familia que viene sabe que van a pagar el valor íntegro. Lo saben. De hecho, ya pagaron el anticipo. Ah, entonces todo está en orden. Un cliente que paga el anticipo es un cliente serio y comprometido. Con Lucía contratada y alineada, organicé la casa con la meticulosidad absoluta de una operación bancaria compleja. Hice un mapa detallado de la distribución de las personas por las habitaciones. La pareja principal, Mateo y Sofía, en la habitación principal. Los padres de Sofía en la segunda habitación, sus 2 hermanos solteros en la tercera. Las otras 9 personas tendrían que acomodarse en la sala de estar con el sofá-cama matrimonial y 7 colchones individuales distribuidos por el suelo del cuarto más grande y de la terraza cerrada. Calculé matemáticamente el consumo de ropa de cama para 15 personas durante 15 días, considerando cambios cada 3 días. 20 juegos de sábanas individuales, 10 juegos matrimoniales, 60 fundas de almohada extras. Existencias de papel higiénico para 15 personas.
8 paquetes de 16 rollos, jabón, 20 pastillas, toallas, 30 de baño, 15 de cara. Compré productos de limpieza en cantidad industrial, 10 litros de detergente, 5 de desinfectante, 10 kilogramos de jabón en polvo. Calculé la comida para el desayuno de 15 personas durante 15 días. 15 kilogramos de café, 20 litros de leche por semana, 300 panes por semana, 90 huevos, frutas variadas para 3 personas por día. Hice una hoja de cálculo detallada con horarios rígidos. Café de 7 a 9:30, ni un minuto más. Limpieza de las habitaciones de 10 a 12. Lavandería de 13 a 15. Preparación del café del día siguiente de 16 a 17. Checkout rigurosamente a las 11 del último día. Imprimí las reglas de la casa en hojas tamaño carta, con letra grande y clara, y las puse en marcos sencillos pero visibles, distribuyéndolos estratégicamente por la sala, la cocina, las habitaciones y los baños. Nada de dejar dudas sobre lo que estaba o no permitido. Compré un cuaderno de rayas común, pero de buena calidad, para el registro oficial de huéspedes. No necesitaba ser sofisticado, solo funcional y legible. Descargué de Internet un modelo estándar de carta de responsabilidad por daños, lo adapté cuidadosamente a mi realidad específica y mandé a imprimir 20 copias en papel de calidad. Doña Guadalupe, se está tomando esto muy en serio, comentó Lucía el jueves anterior, 7 de marzo, viendo toda la organización militar implementada. Lucía, si se va a hacer, hay que hacerlo bien desde el primer día. La mitad del respeto que ganamos viene de la seriedad visible con la que tratamos nuestro propio trabajo. Tiene toda la razón. ¿Y esa familia que viene, de verdad saben que van a ser tratados como huéspedes de pago regulares? Lo descubrirán en la práctica a su llegada. Pero sí, recibieron toda la información por escrito vía WhatsApp. Interesante. Nunca he visto a una familia tratando a otra familia como cliente de pago, porque normalmente la familia no le cobra a la familia por los servicios prestados, pero tampoco la familia abusa normalmente de la familia de esta forma sistemática. Lucía me miró con una expresión de curiosidad y respeto crecientes. Usted me parece una persona que ha aprendido a no dejar pasar las cosas. Aprendí que no puedo, Lucía. Después de 72 años de vida, aprendí en la práctica que el respeto solo se conquista estableciendo límites claros y manteniéndolos. El jueves por la noche, 7 de marzo de 2024, todo estaba absolutamente listo y organizado. La casa impecable, las reglas colocadas estratégicamente en todas las áreas comunes, el material de registro organizado en una pequeña mesa de la terraza que funcionaba como recepción profesional. Incluso había comprado una campanita dorada antigua, de esas de hotel tradicional, para darle un toque más oficial y respetable. Cuando puse esa campanita sobre la mesa, el corazón me latía con fuerza. La casa estaba tan silenciosa. Por un instante, casi me rindo. Pero entonces miré el mar, mi mar, y supe que esto no se trataba de unas vacaciones, se trataba del resto de mi vida. Lucía llegó puntualmente a las 7 de la mañana del viernes, 8 de marzo, con un delantal nuevo y una expresión decidida y profesional. Buenos días, doña Guadalupe. Vamos a empezar los preparativos finales. ¿Cuándo llegan? El domingo 10 de marzo, sobre las 6 de la tarde. Dijeron que saldrían de la Ciudad de México después del almuerzo y vendrán todos juntos en los mismos coches, en 3 vehículos. Una camioneta rentada para la familia más grande y 2 coches particulares para las parejas. Ah, entonces es más organizado de lo que imaginaba. Pensé que iba a ser como una invasión desordenada de cigarras. La comparación me hizo reír, pero era más apropiada de lo que ella podía imaginar. El domingo 10 de marzo de 2024, a las 6:15 de la tarde, escuché el ruido inconfundible de los primeros coches llegando. Mi corazón se disparó automáticamente, pero mis manos permanecieron firmes y controladas sobre la carpeta de documentos organizados. 40 años, gestionando situaciones de alta presión y conflicto, me enseñaron a mantener la calma externa, incluso cuando por dentro todo era una turbulencia emocional.
Desde la terraza vi la camioneta blanca estacionarse frente al portón. Era grande, de esas de turismo, con la familia extensa de Sofía apretada dentro. Justo detrás, una SUV negra con los parientes mayores. Por último, el BMW plateado de Mateo, reluciente e imponente. En 15 minutos, mi calle tranquila y silenciosa parecía un pequeño estacionamiento de un evento familiar. Mateo bajó del coche llevando una playera tipo polo negra nueva y esa expresión estudiada de quien llega a su propia casa. Sofía vino justo detrás, sonriendo y saludando con entusiasmo, pero con una sonrisa que parecía ligeramente forzada y nerviosa. De los otros vehículos comenzaron a bajar personas de todas las edades, adultos, jóvenes, 3 niños de entre 8 y 12 años. Era como ver el desembarco organizado de una excursión familiar que no sabía exactamente qué esperar. Mateo me vio en la terraza y saludó con un entusiasmo claramente fabricado para la audiencia. «Mamá, llegamos puntuales. Mira qué bien. Conseguimos organizar a todo el mundo justo a tiempo». Él genuinamente creía estar demostrando una eficiencia organizativa ejemplar. En su cabeza, él estaba cumpliendo perfectamente su parte del acuerdo comercial al llegar a la hora exacta acordada con el grupo completo y puntual. Respiré hondo, me levanté tranquilamente de la silla y caminé con pasos firmes hasta la mesa de recepción. Lucía apareció a mi lado, puntual como un reloj, con el cuaderno de registros en la mano y una postura profesional que me impresionó por su naturalidad. «Buenas tardes a todos», dije con la voz más firme y controlada que pude producir. «Sean bienvenidos al alojamiento familiar Páginas del Mar». Vi la confusión en sus rostros. Esperaban la casa de la abuela, y una parte de mí sintió una punzada de tristeza. Pero sabía que era la única manera. No se puede curar un hueso roto con caricias. A veces hay que enderezarlo con firmeza y profesionalismo para que pueda sanar correctamente. Lo primero que noté fueron las expresiones de confusión genuina en los rostros. Esperaban claramente ser recibidos como familia, llegando a visitar a la abuela querida. En su lugar, encontraron a una recepcionista profesional detrás de una mesa comercial, acompañada de una empleada uniformada que, evidentemente, no era de la familia. Mateo se acercó con esa sonrisa medio avergonzada de quien intenta mantener el control de una situación que ya se le había escapado por completo de las manos. «Mamá, qué recepción tan organizada, muy profesional. ¿Dónde ponemos las maletas?» «Primero necesitamos hacer el check-in completo de todos los huéspedes. Lucía coordinará los registros». «¿Check-in?», preguntó Sofía, visiblemente incómoda con el protocolo. «Sí, querida. Nombre completo, documento de identidad, firma de la carta de responsabilidad por daños. Procedimiento estándar obligatorio de cualquier alojamiento con licencia». Fue ahí cuando Javier, un cuñado de Sofía de unos 28 años, soltó una risa nerviosa y medio incrédula. «Vaya, tía Guadalupe, se está tomando esto muy en serio. Parece un hotel de verdad». «Sí, lo estoy, Javier», respondí, abriendo la carpeta y sacando la tabla de precios oficial. «Y para aclarar, no soy tía de nadie aquí. Soy la propietaria con licencia del alojamiento». En ese momento, el silencio debió ser ensordecedor. Guadalupe no solo puso un límite, construyó una fortaleza a su alrededor. Pero la verdadera sorpresa no fue su firmeza, sino la reacción inesperada de alguien en el grupo que cambiaría el balance de poder por completo. Escucha con atención, porque este es el momento que lo define todo. El silencio que siguió fue de esos que se pueden cortar con un cuchillo. 15 personas mirándome como si acabara de anunciar que cobraba peaje para entrar en mi propia casa. Mateo intentó una risa forzada y artificial. «Mamá, deja esa formalidad exagerada. La gente no está acostumbrada a esto. No es formalidad, hijo, es profesionalismo. Como cualquier establecimiento comercial con licencia, tenemos reglas claras y procedimientos obligatorios». Saqué todos los documentos de la carpeta y los extendí organizadamente sobre la mesa. Incluso, debo recordar que aún falta por liquidar el resto del alojamiento, $13.387, 50 pesos.
Lo que sucedió a continuación fue como ver una película en cámara lenta. Puedes imaginar a 15 personas procesando simultáneamente la información de que lo que pensaban que era una casa de playa familiar se había convertido en un negocio real y serio. Fue una sinfonía de expresiones, confusión, vergüenza y, en algunos rostros, francamente, un cierto respeto por la determinación que estaba demostrando. Doña Carmen, la madre de Sofía, una señora elegante de 62 años con el pelo canoso bien cuidado, fue la primera en reaccionar. Había observado todo el montaje con la atención de alguien que entendía de organización. El letrero profesional en la entrada, la mesa de recepción con documentos, la postura seria mía y de Lucía. Guadalupe, ¿de verdad montaste todo esto? ¡Qué organización tan impresionante y profesional! Gracias, doña Carmen. Sí, todo legal y registrado. RFC, permiso municipal, todo conforme a la legislación. Lucía, que estaba a mi lado con el cuaderno de registros en las manos, confirmó con un asentimiento de cabeza y una postura que dejaba claro que no estaba allí como un favor, sino como empleada contratada. Su presencia en el papel profesional daba aún más credibilidad y seriedad a la situación. Fue cuando Mateo perdió definitivamente la compostura controlada que había intentado mantener desde su llegada. «Esto se está volviendo completamente ridículo, mamá». No gritó, pero su voz subió varios tonos y se tensó. ¿Estás convirtiendo una visita familiar en una operación comercial? No la estoy convirtiendo, hijo. Solo estoy poniendo un precio justo a lo que siempre se proporcionó gratuitamente. ¿Precio a qué exactamente? Alojamiento completo para 15 personas durante 15 días consecutivos. Limpieza diaria de toda la casa. Desayuno para todos, todos los días. Cambio de ropa de cama cada 3 días. Papel higiénico, jabón, toallas limpias siempre disponibles. Agua, luz, gas, disponibilidad y atención 24 horas. Uso de las áreas comunes y, por supuesto, la tranquilidad y privacidad de mi casa. Cada elemento que enumeraba caía en el aire, como una rendición de cuentas que nunca se había presentado antes en 72 años. ¿Quieres convertir el cariño de madre en una hoja de cálculo de costos operativos? Tú convertiste el cariño de madre en una hoja de cálculo de costos operativos cuando decidiste que podías consumir todo esto sin siquiera consultarme sobre mi disponibilidad. Sofía intentó intervenir rápidamente con esa voz diplomática que las personas entrenadas en marketing usan para desactivar situaciones tensas en reuniones. Mateo, calma. Guadalupe, ¿no podría haber un punto intermedio en esta situación? Entendemos que da un trabajo considerable, que hay costos involucrados. Quizás podríamos ayudar de otras formas prácticas. Lo entienden ahora, Sofía, después de ver el precio real en números. Y la forma más práctica de ayudar es exactamente esa, pagando adecuadamente por los servicios que están recibiendo. Doña Carmen se acercó a la mesa con una curiosidad genuina y miró la tabla de precios con atención, como alguien que tenía experiencia en evaluar propuestas comerciales y sabía reconocer valores justos. ¿Puedo ver los valores detallados? Por curiosidad profesional. Le pasé la hoja. Doña Carmen analizó los números con la seriedad de quien ya había gestionado presupuestos familiares complejos y conocía perfectamente el valor real de las cosas en el mercado. $140 por día por persona, desayuno incluido y servicios completos. Leyó en voz alta para que todo el grupo escuchara. Honestamente, está dentro del mercado regional. Pagué más caro que eso en una posada mucho menos estructurada en Acapulco el mes pasado. Varias personas comenzaron a prestar atención seria a su opinión. Era visible que doña Carmen tenía una credibilidad reconocida en el grupo y experiencia real para evaluar este tipo de situación comercial. Y un 15% de descuento familiar, continuó analizando. Es justo y equilibrado. Muestra que valoras a la familia, pero sin devaluarte como profesional competente. Mateo miró a su suegra con una expresión de total incredulidad y traición. Doña Carmen, ¿realmente está defendiendo esto? No estoy defendiendo ni atacando nada, Mateo. Solo estoy analizando objetivamente. Tu madre montó un negocio serio, ofreció un servicio de calidad, cobró un precio justo de mercado.
¿Aceptaste pagar cuando viste que no tenías alternativa? ¿Dónde está exactamente el problema? El problema es que es mi madre. ¿Y qué? Ser tu madre automáticamente le impide ser una empresaria competente. ¿Le impide valorar y cobrar adecuadamente por su propio trabajo? La pregunta resonó en el tenso silencio que siguió. Era una cuestión fundamental que nadie allí se había parado a considerar seriamente antes. Carlos, uno de los hermanos de Sofía, un chico de unos 32 años que llevaba 8 años trabajando en turismo corporativo, se manifestó después de observar toda la situación con ojos técnicos. Miren, trabajo en el sector turístico desde hace casi una década y puedo afirmar que el precio es honesto y competitivo. Y fíjense en el nivel de organización. Reglas claras por escrito, empleada entrenada contratada, documentación en orden, instalaciones limpias. Es más profesional que muchos establecimientos con licencia. Carlos, lo reprendió Sofía, claramente avergonzada por el apoyo público. ¿Qué, Sofía? Solo estoy siendo realista y técnico. Si fuera en una posada cualquiera de la región, pagaríamos ese valor y aún estaríamos agradecidos por la atención personalizada y la ubicación privilegiada. Valeria, una de las primas de Sofía, una chica de unos 26 años, asintió públicamente. Es verdad. Y miren qué lugar tan bonito y bien cuidado. Justo enfrente de la playa, una casa arreglada con cariño, la promesa de un desayuno casero. Mateo estaba visiblemente irritado y perdiendo terreno, pero ya no era la furia explosiva que yo temía. Era más una irritación frustrada y política de quien estaba perdiendo completamente el control de la narrativa y viendo a su propio grupo cuestionar abiertamente su posición. Está bien, mamá, está bien. Conseguiste lo que querías. Conseguiste ponerme en una situación embarazosa frente a todos los presentes. No quería avergonzar a nadie, hijo. Simplemente quería ser respetada y valorada. ¿Respetada? ¿Y desde cuándo no te respeto adecuadamente? Desde que decidiste traer a 15 personas a mi casa, sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Desde que empezaste a hacer planes para usar mi propiedad como si fuera un bien familiar colectivo. Doña Carmen asintió con la cabeza, visiblemente de acuerdo. Mateo, hijo, tu madre tiene toda la razón en esto. Llegaste aquí, comunicando una decisión ya tomada, no haciendo una invitación respetuosa. Pero es mi madre. Pensé naturalmente que estaría feliz de recibir a la familia. Estaría feliz siendo consultada previamente y respetada como dueña de la casa, no siendo informada sobre decisiones ya tomadas e implementadas, respondió doña Carmen con la paciencia firme de quien ya ha criado hijos y sabía reconocer un berrinche de adulto cuando lo veía. Sofía miró a su alrededor y suspiró, mostrando claras señales de que estaba cansada de la resistencia infantil de su propio marido ante una situación que ya estaba resuelta. Mateo, ¿qué tal si simplemente aceptamos la situación como está? El lugar es realmente hermoso. El precio no es abusivo en comparación con el mercado. Y tu madre claramente se esforzó mucho para recibirnos de forma organizada y profesional. Profesional. Debería recibirnos con el cariño de una madre tradicional. Y lo está haciendo, replicó Sofía, empezando a mostrar signos visibles de impaciencia. El cariño de una madre profesional y moderna que se valora a sí misma y a su propio trabajo duro. 15 personas durante 15 días no es una visitita casual, Mateo. Es prácticamente una operación comercial completa. Podía ver claramente que el grupo estaba dividido de una manera interesante. Algunos, principalmente los más jóvenes, que aún no tenían experiencia real, parecían encontrar la situación extraña e incómoda. Otros, como doña Carmen, Carlos e incluso Sofía, parecían entender perfectamente e incluso aprobar mi posición con respeto. Miren, dijo Carlos, sacando el celular del bolsillo con determinación. Voy a hacer la transferencia a SPAY de mi parte ahora mismo, sin más discusión. ¿Cuánto es exactamente por persona? Lucía, que se había mantenido en silencio observando todo con atención profesional, calculó rápidamente en la calculadora. $1.785 por persona, por los 15 días completos con desayuno incluido, y todos los servicios.
$119 por día, todo incluido, dijo Carlos, manejando eficientemente su celular. Es un precio excelente para 15 días en la playa con este nivel de atención y estructura. Hecho. El gesto decisivo de él tuvo un efecto dominó inmediato y visible. Otras personas comenzaron a sacar sus celulares, haciendo sus cuentas individuales y organizándose rápidamente para pagar sus partes sin más drama. «Yo también voy a hacer mi transferencia ahora», dijo Valeria, la prima que había elogiado la casa. «Nosotros también vamos a resolver esto de una vez», dijeron los padres de Sofía casi simultáneamente, ya manejando sus respectivos celulares. «Nosotros también», confirmaron otras dos parejas, visiblemente aliviadas por tener una solución práctica. En 15 minutos, 7 transferencias SPAY llegaron a mi celular, totalizando $12.495, exactamente el valor restante del alojamiento. Mateo miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba perdiendo total y completamente el apoyo de su propio grupo. La familia extensa de su esposa estaba aceptando la situación con una naturalidad creciente e incluso con aprobación abierta. «Gente, no están entendiendo el principio fundamental de la cosa». «Mateo», lo interrumpió doña Carmen con firmeza maternal. «El principio de la cosa es muy simple. Tu madre tiene una propiedad privada. Quisiste usar esa propiedad para un grupo grande por un tiempo prolongado. Ella estableció condiciones justas y profesionales. Aceptaste pagar después de negociar. Todo el mundo sale ganando de forma equilibrada. El problema es que antes lo hacía por amor maternal. ¿Y quién dice que ahora no es por amor?», replicó doña Carmen con sabiduría. «El amor propio también es amor legítimo. Y enseñarle a un hijo a valorar y respetar el trabajo de los demás también es una forma importante de amor». La frase golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago emocional. Se quedó en silencio por unos segundos, claramente procesando algo que nunca había considerado seriamente en su vida. «Hagamos lo siguiente práctico», dijo Sofía, asumiendo el mando ejecutivo de la situación. «Hacemos el check-in completo, nos acomodamos organizadamente en las habitaciones y luego vemos si hay algo operativo que deba ajustarse». «No hay nada que ajustar», dije, gentil pero firme como el acero. «Las reglas están todas claras y fijadas en las habitaciones y áreas comunes. Es solo seguirlas rigurosamente, como en cualquier alojamiento con licencia». «¿Y si alguien no puede adaptarse a las reglas establecidas?», preguntó Javier, el cuñado que había hecho la primera observación irónica. «Entonces esa persona puede buscar tranquilamente otro alojamiento en la ciudad. Lucía conoce muy bien las opciones disponibles en la región. Está el Hotel Playa Norte, que es más caro, y la Posada del Centro, que es más básica». Lucía confirmó eficientemente y sin emoción. «Pero ambos tienen precios más altos que aquí y no sirven desayuno casero como el que ofrecemos. Y definitivamente no tienen esta ubicación privilegiada a la orilla de la playa». El mensaje subyacente era cristalino. Quien quisiera quedarse, se quedaría rigurosamente bajo mis condiciones. Quien no quisiera, tenía alternativas disponibles, pero probablemente peores y más caras. Mateo me miró con una expresión que tardé unos segundos en interpretar completamente. Ya no era pura rabia, era algo parecido a la sorpresa, al reconocimiento, como si estuviera viendo a su madre por primera vez como una persona independiente, capaz de tomar decisiones comerciales firmes, de establecer límites inquebrantables, de llevar a cabo negocios serios. «Está bien, mamá», dijo finalmente, con voz controlada. «Vamos a hacer ese check-in oficial». No era una capitulación humillada. Era más una aceptación reacia pero madura de una nueva realidad que todavía estaba tratando de procesar y aceptar. «Óptimo», respondí profesionalmente. «Lucía explicará detalladamente los procedimientos y mostrará los alojamientos disponibles». Durante la siguiente hora y media, presenciamos el proceso de check-in más surrealista y educativo de mi vida. Familiares llenando fichas de registro como huéspedes regulares, firmando cartas de responsabilidad por daños, recibiendo explicaciones técnicas sobre los horarios de desayuno y las reglas de convivencia. Algunos hicieron preguntas prácticas y normales de cualquier alojamiento. ¿Hay Wi-Fi disponible? ¿Dónde está la farmacia más cercana? ¿A qué hora es el check-out final?
Otros todavía parecían estar procesando la situación emocional, pero de una manera más respetuosa y madura. Lo más interesante y revelador fue observar cómo el trato hacia mí cambió gradual y visiblemente durante todo el proceso. Ya no era Guadalupe, la mamá de Mateo. Era Guadalupe, la propietaria del alojamiento. Había una diferencia sutil pero profundamente significativa en el tono de voz, en el tipo de preguntas que hacían, en la forma respetuosa en que se dirigían a mí. Era respeto real. Finalmente, a los 72 años de edad, estaba siendo genuinamente respetada por mi propia familia extensa. Los 15 días que siguieron, del 10 al 25 de marzo de 2024, fueron una experiencia reveladora y educativa para todos los involucrados. No fue el infierno que temía en secreto, ni el paraíso que una parte ingenua de mí todavía esperaba. Fue, sobre todo, profundamente instructivo para mí, para ellos y para nuestra dinámica familiar en su conjunto. Despertar todos los días a las 6 de la mañana para organizar el desayuno para 15 personas me recordó inmediatamente por qué me había jubilado del banco a los 71 años. El trabajo intenso es trabajo intenso, incluso cuando es tu propio negocio y estás al mando. Pero había una diferencia fundamental y liberadora. Ahora estaba siendo adecuadamente remunerada por mi esfuerzo y genuinamente respetada por mis reglas establecidas. Lucía resultó ser una socia excepcional e indispensable. Llegaba puntualmente a las 7 en punto todas las mañanas. Ayudaba eficientemente a servir el café, organizaba metódicamente la limpieza de las habitaciones y tenía una manera especial y profesional de tratar con los huéspedes. Trataba a todo el mundo con educación cortés, pero sin intimidad innecesaria ni favoritismo familiar. «Doña Guadalupe, ¿usted tiene un don natural para esto?», me dijo en la segunda semana, mientras preparábamos el café para el grupo. «Todo el mundo se está comportando correctamente, siguiendo las reglas. Nadie está haciendo desorden innecesario. Cuando la persona paga por el servicio, automáticamente respeta más el ambiente y a las personas». Era una observación profunda y verdadera. En visitas familiares anteriores, pequeñas molestias siempre se convertían en grandes dramas domésticos. Como huéspedes de pago con responsabilidades contractuales, las mismas personas se volvieron sorprendentemente educadas, cuidadosas y respetuosas. Los 3 niños, 2 niños de 8 y 10 años y una niña de 12, que imaginaba que serían un problema constante de disciplina, terminaron siendo la parte más fácil y gratificante de la operación. Acostumbrados a reglas claras de la escuela y actividades estructuradas, se adaptaron rápidamente a los horarios y límites establecidos. Incluso, comenzaron a ayudar espontáneamente a recoger las toallas mojadas del área de la piscina sin que yo tuviera que pedirlo y organizaban sus propios juguetes después de usarlos. Lo más interesante y revelador fue observar cómo la dinámica familiar cambió positivamente cuando todos comenzaron a comportarse como huéspedes respetuosos en lugar de parientes con derechos adquiridos. Las conversaciones se volvieron más civilizadas e interesantes. Las personas se organizaban cooperativamente para usar los baños en las horas pico. Nadie dejaba desorden a propósito en el área común esperando que alguien limpiara automáticamente. Era como si las reglas comerciales claras hubieran creado un ambiente más armonioso y funcional que las caóticas e indefinidas relaciones familiares que estaba acostumbrada a presenciar en las visitas anteriores. A Mateo le tomó exactamente 6 días ajustarse completamente a la nueva realidad. Al principio, todavía intentaba algunas sutilezas de hijo querido. «Mamá, ¿no podrías calentarme el café?», o «Mamá, ¿no quieres sentarte aquí con nosotros a conversar?». Pero rápidamente se dio cuenta de que yo estaba operando consistentemente en modo profesional total. Mi respuesta era siempre educada y cordial, pero clara y firme. «El café está disponible en la mesa térmica hasta las 10, como se informó». «Oh, gracias. Pero necesito organizar algunas cosas para el buen funcionamiento del alojamiento». Al 7º día, dejó por completo de llamarme mamá frente a los otros huéspedes. Pasó a llamarme Doña Guadalupe, como todos los demás hacían naturalmente. Fue un momento simbólico y significativo que ni él ni yo comentamos abiertamente,
pero ambos percibimos y procesamos internamente. El punto de inflexión real y definitivo ocurrió al 10º día, cuando Carlos, el cuñado que trabajaba en turismo corporativo, vino a hablar conmigo en la cocina, mientras yo organizaba cuidadosamente los suministros del desayuno del día siguiente. Doña Guadalupe, ¿puedo hacerle una pregunta profesional específica? Claro, Carlos, siéntete libre. ¿Tiene un interés real en recibir huéspedes que no sean de la familia? La pregunta me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta de que era algo que no había considerado seriamente hasta ese momento. ¿Por qué la pregunta? Porque tengo varios clientes corporativos en la Ciudad de México que siempre me piden recomendaciones específicas de alojamientos familiares de calidad en la región. Lugares pequeños y acogedores, con atención personalizada y humana, sin la impersonalidad y el ajetreo de un gran hotel comercial. ¿Y recomendarías este lugar? Sin la menor duda. El desayuno es excelente y variado. La atención es impecable y cariñosa. La ubicación es perfecta. La limpieza es ejemplar. Solo necesitaría formalizar algunas cosas para atender al público general adecuadamente. Mejorar un poco la señalización externa, crear un sistema de reservas más robusto, regularizar completamente la documentación para una operación comercial amplia. La conversación plantó una semilla que creció rápidamente en mi cabeza durante los días siguientes. Si podía atender a 15 personas de la familia con tranquilidad y eficiencia, ciertamente podría atender a huéspedes reales con aún más facilidad, ya que vendrían sin las complicaciones emocionales y las confusas expectativas familiares. Carlos, ¿podrías darme algunos consejos técnicos sobre cómo funciona este mercado en la práctica? Claro. De hecho, si quiere tomar esto en serio, puedo presentarle a algunos proveedores confiables, explicarle sobre plataformas básicas de reserva en línea, esas cosas operativas. Nada muy complicado, caro, para empezar gradualmente. Fue así como, en la segunda semana del alojamiento familiar, comencé a recibir consultoría gratuita y especializada sobre hotelería de un profesional experimentado del sector. La ironía no pasó desapercibida. Mi propio cuñado postizo me estaba ayudando con entusiasmo a profesionalizar el negocio que había comenzado específicamente para poner límites respetuosos a mi propia familia. Doña Carmen también se convirtió en una valiosa consejera informal. Una tarde, mientras tomábamos café tranquilamente en la terraza, ella siempre respetaba escrupulosamente mi horario de trabajo. Me contó sobre sus experiencias pasadas como propietaria de una pequeña tienda de ropa femenina. Guadalupe, tienes un potencial empresarial aquí que quizás ni siquiera estás viendo por completo. Un lugar bonito y bien ubicado, una estructura adecuada y acogedora, una atención diferenciada y cariñosa. Con algunas mejoras puntuales y estratégicas, esto puede convertirse en un negocio sólido y rentable. ¿De verdad lo cree? Tengo la certeza absoluta. Y mira, si quieres, puedo presentarte a una amiga mía que lleva años trabajando con asesoría para pequeños emprendimientos familiares. Ella podría orientarte detalladamente sobre cómo formalizar y expandir todo de la manera correcta. La propuesta era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Transformar mi refugio personal en una empresa real, con responsabilidades comerciales genuinas, con obligaciones legales amplias, con metas de facturación consistentes. Déjame pensarlo con calma, doña Carmen. Claro, pero piénsalo rápido. La independencia financiera real es una de las mejores cosas que una mujer puede conquistar, especialmente en nuestro rango de edad. El checkout, el 25 de marzo de 2024, fue una operación sorprendentemente organizada, eficiente y cordial. Todos empacaron sus cosas en los horarios exactos acordados, hicieron la revisión detallada de daños, no hubo absolutamente ninguno. Liquidaron los eventuales gastos extras, algunas cervezas y refrescos consumidos durante la estancia y se despidieron educada y respetuosamente. Varias personas hicieron cuestión de elogiar sinceramente el alojamiento. Doña Carmen me dio un beso cariñoso en la mejilla y susurró: «Le hiciste bien a toda nuestra familia extensa. Mateo está aprendiendo finalmente a respetarte de verdad, y todos nosotros aprendimos a valorar adecuadamente la hospitalidad».
Carlos dejó una lista manuscrita detallada con contactos de proveedores y me prometió recomendaciones específicas futuras. Doña Guadalupe, si se anima a tomar esto en serio, en 6 meses tendrá una agenda de reservas bien organizada y rentable. Los niños, sorprendentemente, parecían genuinamente tristes por irse. Doña Guadalupe, ¿podemos volver en las próximas vacaciones?, preguntó Camila, la niña de 12 años. Pero entonces haremos la reserva con antelación, ¿verdad?, para garantizar los lugares. Mateo fue el último en irse. Nos quedamos unos minutos a solas en la terraza, con sus maletas ya en el coche y el motor encendido. Mamá, ¿puedo llamarte mamá ahora que estamos solos? Claro que puedes, hijo. Mamá, quería pedirte disculpas sinceras. La frase me tomó por sorpresa genuina. En 40 años de relación, no recordaba haberla escuchado con esa sinceridad y madurez. ¿Disculpas? ¿Por qué, específicamente, Mateo? Por haberte tratado como una empleada gratuita de la familia, por haber asumido automáticamente que tu casa era una extensión de mi casa, por no haberte preguntado respetuosamente si querías recibir a todo el mundo, por no haber valorado adecuadamente tu trabajo y tu esfuerzo, por haber sido egoísta e inmaduro. Gracias, hijo. Acepto tus disculpas de corazón, pero hay algo que necesito que entiendas. Algo que nunca te he contado, continué, mi voz ahora más suave. No como empresaria, sino como madre finalmente libre. El día que tu padre murió, le hice una promesa. Le juré que te daría todo lo que él no pudo, que nunca sentirías su ausencia. Durante 40 años, esa promesa fue mi ley, pero me equivoqué. Cumplir mi promesa a él no significaba anularme a mí misma. Honrar su memoria no era convertirme en una sirvienta de tus deseos. Creo que tu padre, donde quiera que esté, estaría más orgulloso de la mujer fuerte en la que me he convertido hoy, que de la sombra que fui durante tantos años. Al ponerte límites a ti, finalmente me liberé de esa promesa. ¡Qué momento tan poderoso! No se trataba solo de dinero o de una casa. Se trataba de liberarse de una promesa de 40 años que, sin darse cuenta, la había encadenado. A veces, el acto de amor más grande hacia un hijo es enseñarle a valorar a su madre. Pero, ¿es este el final de la historia o apenas el comienzo de una nueva Guadalupe? Quédate hasta el final para descubrir la increíble mujer en la que se convirtió. Y quería decir otra cosa importante. Fue un alojamiento excelente, profesional, organizado, acogedor, eficiente. Tienes un talento natural para esto, y yo no supe reconocerlo. Gracias. Todavía podemos vernos regularmente como madre e hijo normales, no como propietaria y huésped. Claro que sí, pero siempre combinando previamente con antelación y en grupos más pequeños y manejables. Y respetando que esta es mi casa, mi rutina y mi negocio. Él sonrió genuinamente, la primera sonrisa relajada y adulta que le veía en mucho tiempo. Combinado. Y mamá, estoy genuinamente orgulloso de ti. De verdad. Al oírlo decir eso, no solo sentí orgullo, fue un alivio silencioso. Durante años, pensé que mi deber era dárselo todo. Estaba equivocada. El último deber de una madre es enseñarle a su hijo el valor de ella, y al hacerlo, finalmente encontré mi propio valor. Después de que todos se fueron, me quedé en la terraza mirando el mar y haciendo cuentas prácticas y emocionales. En 15 días había facturado $26.775. Descontando los $2.7 pagados a Lucía, 15 días x $180, los $1.8 de comida extra y unos $800 de gastos productos de limpieza, gas, energía extra. Me quedaron $21.475 netos. Era más de 3 veces mi jubilación mensual de $7, trabajando en mi propia casa, siguiendo mis propias reglas, siendo respetada bajo mis propios términos. Más importante que el retorno financiero, había descubierto una versión de mí misma que no conocía y que había estado dormida durante décadas. La Guadalupe empresaria competente, la Guadalupe que establece límites firmes,
la Guadalupe que cobra justamente por lo que vale, la Guadalupe que cuida de los otros sin olvidarse jamás de cuidarse a sí misma. Llamé a doña Isabel para darle un informe completo. ¿Cómo fue toda la experiencia?, preguntó en cuanto contestó. Mejor de lo que esperaba en todos los aspectos. Se comportaron adecuadamente, pagaron puntualmente, incluso elogiaron genuinamente al final. ¿Y cómo te sientes ahora? Diferente, más completa y entera. Guadalupe, ¿puedo darte otro consejo estratégico? Claro, no te detengas aquí. Si te gustó la experiencia y tuviste un resultado positivo, considera seriamente convertir esto en un negocio permanente. Tienes un don natural, tienes la estructura adecuada, tienes una ubicación privilegiada y tienes algo que muchas posadas comerciales no tienen: autenticidad y cariño genuino. En los 8 meses que siguieron, de abril a diciembre de 2024, fue exactamente eso lo que hice, pero de forma extremadamente gradual y planificada. Con la consultoría técnica de Carlos y las orientaciones prácticas de doña Carmen, el alojamiento familiar Páginas del Mar comenzó cautelosamente a recibir huéspedes reales. Primero, invertí en mejoras básicas más importantes. Remodelé completamente uno de los baños. Instalé regaderas eléctricas nuevas y más potentes en todas las habitaciones. Compré ropa de cama de calidad superior y más elegante. Creé un sistema de reservas simple pero funcional, usando un cuaderno específico y una línea telefónica dedicada exclusivamente al negocio. Regularicé completamente toda la documentación necesaria para una operación comercial amplia. Lo más gratificante y significativo fue desarrollar los encuentros de recomienzo, fines de semana mensuales, especialmente diseñados para mujeres que, como yo, estaban pasando por procesos importantes de cambio de vida, jubiladas descubriendo nuevos propósitos, divorciadas reconstruyendo su independencia emocional y financiera, viudas aprendiendo a vivir de forma autónoma y satisfactoria. Compartir mi experiencia de transformación y escuchar sus inspiradoras historias se convirtió en la parte más placentera y rica del negocio. Doña Guadalupe, dijo Verónica, una contadora de 52 años que participó en el cuarto encuentro. Escuchar su historia me dio el valor real para abrir mi propio despacho de contabilidad independiente. Usted demostró en la práctica que es posible recomenzar a cualquier edad con dignidad y éxito, completó Teresa, una profesora jubilada que estaba en el mismo grupo. Hoy, en enero de 2025, casi un año después de aquella Semana Santa que cambió fundamentalmente mi vida, puedo decir con certeza que vivo la fase más realizada y equilibrada de mis 73 años. El alojamiento familiar Páginas del Mar funciona consistentemente con una agenda organizada, atendiendo tanto a familias en vacaciones como a los grupos de los encuentros temáticos mensuales. Financieramente, tengo un ingreso mensual que varía entre $12 y $16 dependiendo de la ocupación estacional. Es más del doble de mi jubilación de $7 y proviene exclusivamente del reconocimiento del valor real de mi trabajo, no de la explotación de mi buena voluntad familiar. La relación con Mateo se ha estabilizado en un nivel nuevo, maduro y mucho más saludable. Me visita cada 2 meses, siempre con una cita previa respetuosa, siempre considerando que es mi casa y mi rutina de trabajo. Habla conmigo de negocios, me pide consejos sobre gestión empresarial, me trata consistentemente como la empresaria competente que descubrí ser. La relación perdió completamente esa antigua y tóxica jerarquía de madre que sirve e hijo que es servido, para convertirse en una relación equilibrada entre adultos que se respetan genuinamente. Sofía se ha convertido en una de las mayores promotoras del alojamiento, siempre recomendándolo a amigas y compañeras de trabajo. Doña Carmen no solo me orientó técnicamente al principio, sino que se convirtió en una gran amiga cercana, e incluso ya ha traído a 5 amigas suyas a participar en los encuentros de recomienzo. A veces me pregunto si fui excesivamente dura en aquella Semana Santa transformadora, si debería haber intentado una conversación más delicada y diplomática antes de la confrontación directa. Pero entonces recuerdo la llamada de aquel enero, su tono de voz,
la absoluta naturalidad con la que anunció una invasión de 15 personas sin siquiera consultarme sobre mi disponibilidad. Y me doy cuenta con claridad que una conversación delicada no habría cambiado nada fundamental en la dinámica. Algunas personas solo aprenden a respetar genuinamente cuando se dan cuenta de que el acceso gratuito a lo que siempre tuvieron puede perderse definitivamente. La paz que encontré aquí en esta casa, a la orilla del mar, es una paz conquistada con determinación, coraje y trabajo. Es la paz de quien aprendió que amar no es anularse, que la generosidad no es sumisión, que ser madre no es ser una empleada gratuita y disponible. Todas las mañanas me despierto naturalmente con el sonido de las olas y el aroma del café que Lucía está preparando en la cocina. Ella ahora trabaja 3 días fijos a la semana cuando tenemos huéspedes confirmados. Camino hasta la terraza ampliada y miro el mar que elegí conscientemente como compañía para esta nueva fase de la vida y agradezco profundamente. Agradezco por haber tenido el coraje de decir no. Agradezco por haber aprendido a valorarme adecuadamente. Agradezco por haber descubierto que nunca es tarde para reinventarse por completo. La semana pasada recibí una llamada emocionante de una señora de 76 años de Monterrey. Doña Guadalupe, vi su historia en un blog sobre emprendimiento femenino de la tercera edad. Quería saber si usted ofrece consultoría para mujeres que quieren abrir negocios después de los 70. La ofrezco. Claro que la ofrezco. Porque si hay algo que aprendí profundamente en este último año y medio, es que nuestra experiencia de vida tiene un valor comercial real. Nuestra sabiduría acumulada tiene un precio justo. Nuestra paz conquistada tiene un costo legítimo. Y cuando finalmente entendemos eso por completo, cuando finalmente cobramos adecuadamente por lo que valemos, la vida cobra un sentido completamente nuevo y liberador. Sitting here, on my windswept seaside porch, I realized the journey to this peace was far from easy. It was paved with fragments of hurt and resentment that had simmered for years. Forgiving Mateo was one part, but harder still was forgiving myself for mistaking sacrifice for love, for letting that old promise become the shackles that bound my life. Forgiveness doesn't erase the painful past, but it frees me from its burden, allowing me to breathe the air of true freedom. If you love stories of healing and self-discovery like this one, be sure to subscribe to the channel so you don't miss the next meaningful journeys.